Bienvenidos al podcast Vida Wellness. En este podcast aprenderás de nutrición, entrenamiento y bienestar, pero queremos hacerlo de forma entendible y que funcione para todos. Aquí vamos a lograr juntos nuestra mejor versión. Bienvenidos a nuestro podcast Vida Wellness. Este es un espacio para que todos busquemos nuestra mejor versión. Le vamos a traer demasiada información. Y estamos como que en una etapa donde le estamos hablando mucho a esas mujeres. Después de los 35, en nuestro episodio pasado estuvo Raquel Wellness, que la verdad es una inspiración para todas nosotras y hablamos de muchos consejos, tips. Y creo que este episodio viene a complementar y a dar una información quizás un poquito más, ¿cómo diría yo? Profunda o técnica, o quizás otra perspectiva de cómo entender lo que ocurre después de los 40 años y qué es lo que nosotros necesitamos, o después de los 35, como ustedes quieran ponerlo. Pero yo dije en el episodio pasado que después de los 35 es que se empieza como que a sentir esos verdaderos cambios en el cuerpo y en todo, de manera integral, en la mujer. Hoy tenemos un invitado muy especial y creo que muy respetado en este país y internacionalmente también. Joana. Bueno, nosotros vamos a ponerle como a catapultar lo que hablamos en el otro episodio. Ahora vamos a ser un poquito más directa. Y para eso hemos traído al doctor Saddam. Doctor Saddam. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de la bio del doctor Saddam. El doctor Saddam es médico general, pero al mismo tiempo tiene una especialidad en medicina integrativa, medicina deportiva y en la actualidad, aparte de todo eso que yo mencioné, se dedica de manera activa a lo que es la sueroterapia, señores, unas técnicas y unas herramientas que ya tienen un tiempo dentro del ámbito de bienestar, pero que han cogido un énfasis catapultante hacia todos los beneficios que ese tipo ya sea que tú elijas antioxidantes, sea que tú elijas desintoxicación, porque al final la sueroterapia es una forma más efectiva, más absorbible, y por eso ha sido fenomenal y ha sido un uso que sobrepasa el aspecto medicina, médico. Y al mismo tiempo el doctor Saddam también se dedica activamente a lo que es el reemplazo hormonal bioidéntico. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar en este episodio. Y yo desde un principio, la primera pregunta que le quiero hacer aquí al doctor es, ¿hormonas o reemplazo hormonal bioidéntico en las féminas es una moda o es una necesidad? Wow. Pues empezaste bien duro, fuerte, ¿verdad? Pero no me esperaba menos de ti. Así que partiendo del hecho de que las hormonas, para que entiendan un poquito, las hormonas son mensajeros y llevan un mensaje a diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, entendiendo que muchas veces o el delivery que lleva ese mensaje no lo lleva correctamente a donde va, o la cantidad de hormona que debe llegar a ese tejido no llega, y por ende, al pasar los años, se van produciendo disfunciones a nivel celular, o sea, en la unidad más pequeña que usted tiene, que hace que su hígado y todos sus órganos funcionen de una manera óptima, y eso crea al final un desbalance en las hormonas, sobre todo en las mujeres, que es la población que se ve más afectada. ¿Y a qué viene que se vea más afectada? A que su eje hormonal es mucho más complejo que el del hombre, donde tú tienes que el hombre le produce la testosterona, va al testículo, sencillo. La mujer tiene todo un entramado de producción hormonal que muchas veces por un mal manejo del estrés, mala alimentación, mucha falta de autoconocimiento con respecto al ciclo. Hay muchas mujeres que no saben identificar cuándo están ovulando, cuándo están en fase folicular, y todo eso las lleva a terminar después de cierta edad, 35, 40. Recientemente estamos viendo inclusive edades más tempranas, hasta de 30 en adelante, en donde terminan teniendo una menopausia, que es una producción menor de hormona que la que tu cuerpo necesita, creando una sintomatología que va desde calores que la despiertan de noche, falta de deseo sexual,
resequedad a nivel vaginal, resequedad en la piel, no tienen fuerza, un alto porcentaje de grasa en el cuerpo, que es lo que más afecta, porque afecta su autoconfianza y su autoestima. Entonces, con todo eso podemos entender que no es una moda, es una necesidad. Y me parece también sorprendente que las autoridades, con respecto a este tema, en lugar de investigar cuáles son las dosis terapéuticas adecuadas o cuáles son las mejores dosis disponibles en el mercado para ese tipo de población que tiene ese problema, se concentra más en investigar y crear un pánico, de cierta forma generalizado, de que si causan cáncer, que cualquier riesgo, en vez de ver los beneficios. Definitivamente. Y un aspecto que es al mismo tiempo una pregunta. Obviamente todos vemos aspectos diferentes. Yo dije en el otro episodio lo que yo más veía, es decir, la deficiencia o el desbalance más común que veía era en progesterona y en testosterona en el caso de las mujeres. Entonces hablábamos de que lo ideal es que a través de los años previos a tu llegar a esa puerta, vamos a decir que sea a los 40, pero esa puerta que le llamamos perimenopausia, tú llegues hayas adquirido una cantidad de hábitos pro tener un buen perfil hormonal. Que si hacer el ejercicio, que si una buena alimentación a nivel de una alimentación natural, que si un manejo, obviamente, del estrés lo más posible, que si también trabajar la parte emocional y la parte espiritual, y que tú llegues a esa puerta, bueno, con un buen perfil hormonal. En su caso, ¿qué es lo que usted más ve? En mi caso, lo más frecuente es tú encontrar una persona que no está durmiendo adecuadamente, ya sea por malos hábitos antes de dormir o ya que el desbalance hormonal está instaurado y por ende la mujer no puede descansar porque la despiertan los calores o sufren de un sueño muy superficial, no entran en una fase profunda. ¿Es el estrógeno el que causa más El estrógeno, sí, el estrógeno ya sea elevado o disminuido altera mucho el sueño y la digestión. Entonces, cuando tú alteras ya la digestión, eso genera una inflamación extremadamente alta que hace que anden con ese abdomen distendido, que muchas veces eso la lleva a comprar ropa de oversize para poder, vamos a decir, enmascarar un poco el exceso de inflamación en el cuerpo. Y eso lastima su autoconfianza, su autoestima, lo que se traduce en una relación de pareja donde no va a haber deseo sexual y no va a haber intimidad. Claro. Okay. ¿Por qué que todo con nosotros es más complicado? Porque somos hormonales. O sea, es un comentario, un desahogo, doctor. Pero yo lo escuchaba en la introducción hablando de qué complejas somos con el tema hormonal y que el hombre es, algo sencillito que no sé cuánto. Y la mujer es testículo. todo un entramado, una cosa. O sea, ¿por qué? Dios Claro, mío. lo que pasa es que en el diseño perfecto de Dios, tenemos que la mujer es más emocional. Entonces, al ser más emocional, comprende una serie de factores que el hombre, a la verdad, no toma en cuenta. Nosotros somos más sencillos, más simples. Por ejemplo, el hombre tiene hambre, come, satisfecho, perfecto. No hay un análisis detrás de eso. Nosotros analizamos. Exacto. Tengo hambre, pero ¿cómo va a ser? Pero quiero esto, pero no quiero aquello. Pero no quiero engordar. O sea, todo es tan complejo. Así es. Y también el hecho de que al ser tan complejo, muchas de las chicas no se preocupan de conocerse, porque dicen, yo voy a soltar eso, porque eso es muy complicado. Pero eso de soltar eso no funciona, porque al final, con el paso de los años, tú vas acumulando condiciones, sobre todo ahora vemos mucho ovario poliquístico en edades muy tempranas, endometriosis y otra serie de enfermedades relacionadas al área hormonal que luego, más adelante, ya cuando tengas 35, 40, por más ejercicio o cuidado que tú tengas, si tú no identificaste eso en etapas tempranas y hiciste una medicina más preventiva con relación al estilo de vida, o sea, lo que tú comes, tu entrenamiento y demás, eso va a repercutir que tu desbalance hormonal, o la perimenopausia sea más agresiva y ya cuando entres en menopausia va a ser insoportable. Y igualmente, tú tienes el otro problema, que es que los endocrinólogos, por un lado, se especializan más en tiroides solamente y no toman en cuenta el hecho de que también existen las hormonas femeninas, como el estrógeno, la testosterona, el estradiol, todo eso.
Entonces, y luego ellas van al ginecólogo, que se supone que es el médico de cabecera con respecto a su la sexualidad, y el ginecólogo en muchas ocasiones, si no está actualizado, le dice, eso es normal, eso va a pasar y eso es temporal. Pero mientras tanto, pasan 10 años, no hay deseo sexual, la relación de pareja se deteriora, cae en una depresión o una crisis de ansiedad y tú tienes una paciente que luego va a un psiquiatra, fármaco dependiente y todo lo que eso conlleva. Dios mío, es como que La una cosa bola, de- Exacto. Bueno, yo tengo dos preguntas. Hablando de medicina preventiva, yo quiero que expliquemos lo que es un médico integrativo para las personas que no conocen este término, que no saben cuál es el enfoque. Y luego, cuáles son esos síntomas para yo identificar si tengo ovarios poliquísticos o tengo endometriosis, que muchas personas tienen Y no lo saben. esta condición y ni siquiera lo saben y están sufriendo y se sienten incómodas en su cuerpo, padecen dolor, muchísimas cosas, pero vamos a empezar con la parte integrativa. Bueno, mira, básicamente un médico integrativo es un médico al cual tú vas, por ejemplo, con un dolor o cualquier otro síntoma y en vez de yo decirte, tómate el antiinflamatorio Callar. para el dolor o Poner tómate la curita. el antimigrañoso para la migraña, etcétera, vamos a iniciar un proceso, porque es que la gente también está muy mal acostumbrada a las soluciones de rápida. Sí. Todo rápido. Al igual, porque como estamos acostumbrados al celular, que todo es rápido. Dopamina rápida. Si, todo rápido. si el celular se retrasa un chin, ya tú estás desesperado. Ya. Ya tú estás desesperado y lo quieres cambiar. Entonces, nosotros nos enfocamos en el proceso a largo plazo. Yo le comento a mis pacientes en consulta, a mí no me interesa resolverte el problema en esta semana y que ya en la semana siguiente tú vuelvas al mismo estilo de vida que te provocó esa situación, sino que en ese proceso de educación y trabajo en conjunto, seguimiento, el paciente se eduque de cuáles fueron esos puntos de su estilo de vida que llevaron a causar ese síntoma y aún yo utilice el medicamento, pero hay un cambio detrás de estilo de vida, que cuando yo retire el medicamento, ya ese síntoma no va a volver a suceder o la condición que se estaba tratando de instaurar no va a seguir avanzando. Entonces nosotros, como yo le digo, yo te evito complicaciones, pero claro, si tú quieres, porque yo no me puedo mudar contigo y durar a 24 horas del día en tu casa diciéndote qué comer, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en esa educación, ese acompañamiento y esa escucha, porque al paciente hay que dedicarle tiempo. Cuando el paciente va a consulta, muchas veces lo que quiere es conversar con alguien y que lo entienda. Entonces, tú nada más mirarlo a los ojos, escucharlo y puede que no escriba nada, pero con solo escucharlo ya tú estás haciendo un proceso terapéutico con ese paciente que en el modelo de medicina tradicional que tenemos es muy difícil porque las consultas están abarrotadas y súper abarrotadas a 40, 30 pacientes. Es imposible tú sentarte y prestarle calidad de tiempo a ese paciente. Yo, por ejemplo, yo nada más trabajo por cita y si es una primera consulta, es 1 hora completa y a veces me he extendido hasta 3 horas y 4 horas con un paciente dependiendo. Entonces, nosotros cuidamos mucho ese aspecto de comunicación médico-paciente y ese proceso de educación en medicina preventiva. Claro. Y con relación a la segunda pregunta que me hacías del tema de ovario poliquístico y endometriosis, ahí entra el punto de tú conocer cómo es tu ciclo menstrual. Porque cualquier cambio, por mínimo que sea, en inflamación, en dolor, peloticas que te salgan, vellos que te salgan en la cara, cambios en tu cuerpo que se ven, ya estas son señales que te van dando para irte a hacer tu chequeo. Y en el chequeo, en las analíticas, normalmente la insulina basal, entre otras pruebas que se realizan, pues salen alteradas. Entonces también está la parte de que muchos de nosotros nos vanagloriamos de, yo tengo 50 años y no voy al médico. Pero no hay por qué irse a los extremos. Una cosa es usted ir todos los meses al médico porque usted quiere encontrar algo, pero otra cosa es que tú hagas una medicina preventiva y te hagas tu chequeo anual si es necesario y ya si tienes alguna condición, tu médico te dice si te tienes que ver cada 6 meses o cada 3. Entonces, muy importante, autoconocimiento de tu ciclo menstrual, cómo funciona, cómo reacciona tu cuerpo y estar atento, no estar en el celular o pensando en muñequito como andamos muchos de nosotros en la calle. O sea, hay gente que anda en automático y al final tú andar en automático no te permite tú identificar las señales que tu cuerpo te envía para decirte algo no anda bien. Claro. Y que la salud es preventiva, lo demás es enfermedad. Exactamente. Así o sea, es. cuando no se hace la salud preventiva,
O sea, tú te tienes que encargar de la enfermedad, ya no es un tema de... Exactamente. Yo quería preguntar algo. Ahorita, cuando estábamos hablando de las hormonas, usted mencionó que me sorprendió que ya hay muchachas de 30 años ya con síntomas de menopausia y eso. Ahora bien, si una persona, por ejemplo, lleva una vida ideal, o sea, Ujú. buena alimentación, buen descanso, buen sueño, sus ejercicios diarios, una buena rutina, buen sueño, o sea, una vida entre comillas ideal, porque nada es ideal Así es. realmente. Pero si la lleva así, ¿cuál es la garantía de que al llegar a los síntomas naturales de la mujer, por ejemplo, la perimenopausia o la menopausia per se, de que ésta no tenga que utilizar o que utilice en manera muy mínima las hormonas? Garantías en la vida nunca hay. Tú nunca vas a tener una garantía de un 100% de evitar X situación, aún tú tomes en cuenta todos los factores. Ahora, probabilidades de que el riesgo sea menor de sufrir una enfermedad hormonal en edades tempranas, tipo ovario poliquístico, endometrioso, es mucho menor. Y en caso de sufrirla, la tasa o el porcentaje de complicación de esa condición va a ser mucho menor. Entonces, siempre le digo a mis pacientes, no creas que porque llevas un estilo de vida saludable, ya tú te exento de todo. No, porque en la vida no funciona así. Y menos con las hormonas. Y menos Como con yo las digo, hormonas. eso, que tú seas saludable no significa que a ti no te va a dar una enfermedad crónica. Así. Exacto. Ahora bien, Que a ti te- las probabilidades Son son No, menos. y son si menos. te da, la probabilidad de que te complique son mucho menores y luego que tú te recuperas más rápido. ¿no? Y tu que una persona. fortaleza para combatirlo es diferente. O sea, Así la es. gente me escribe cuando yo publico que tengo gripe, pero ¿cómo que a ti te da gripe? Si todos los días yo tomo La diferencia jugo, con Claro. ese virus. de curva Exacto. todos los días. Claro, claro. Entonces la gente me dice, pero tú todos los días te estás tomando un jugo. Me digo, bueno, pero no es que no me va a dar gripe, es que mi sistema va a estar mucho más preparado para pelear O sea, con eso Claro. que me está bajando la defensa. Claro. Tú no eres un robot. Sí, y que eso aplica en todos los ámbitos, profesional, de pareja y todo. Tú nunca vas a tener garantía que la otra persona o que ese trabajo va a ser el trabajo de tu vida, porque tú no sabes. O sea, mañana pueden llamarte y decirte, mira, lo sentimos mucho, pero encontramos otro. Adiós, bye bye. Adiós, bye bye, como que Eso es nada. así. Por eso yo también le digo a los pacientes, sí, tú tienes que ser responsable, tienes que cuidar tu trabajo, pero no te puedes coger el trabajo para adentro y para ti, porque entonces ese exceso de estrés te lleva al desbalance hormonal que luego tú tienes que pagar las consecuencias con esa sintomatología de los calores, la resequedad vaginal que venimos hablando. Entonces, cuando hablamos de desbalance hormonales, tenemos que tocar un órgano que es sumamente importante para esto, y sobre todo en la mujer, que es el hígado. Y que el hígado, todo, absolutamente todo lo que usted toma por vía oral, o sea, por la boca, pasa por el hígado, y ese pobrecito sufre mucho en Yo digo algunos que casos. Ese es el órgano más lacerado en esta época. Así es. Y entonces, ¿qué Y no tenemos? estoy hablando de alcohol. Ah. ¿Y No qué es de tenemos? eso que ¿Qué tenemos hoy en día? Prácticamente una pandemia de hígado graso. ¿Y qué lleva el hígado graso? Hígado graso significa que hay grasa en el hígado que ocupa parte de lo que debería estar ocupado por tejido funcional. Entonces, ¿a qué lleva eso? Que la capacidad de desintoxicarte, la capacidad de metabolizar medicamentos, la capacidad de procesar sobre todo los estrógenos, que son una de las que más frecuentes se ven en las mujeres menopáusicas, perimenopáusicas y también en edades jóvenes, por el abuso, ya sea de alcohol, del uso de medicamentos tipo acetaminofén. O sea, todo el mundo tiene un dolor, sin preguntarle a su médico, acetaminofén van, acetaminofén vienen. Y tú no sabes, lo dañino que es la automedicación en general, Sí. pero el acetaminofén para el En hígado. específico. Es verdad. Yo Sí. lo decía el otro día. Eso. Y eso que yo, por ejemplo, con el tema de la pastilla, los dolores, que no sé cuánto, yo no tomo nada. Nunca. O sea, para yo tomarme una pastilla para quitarme un dolor, yo me tengo que estar muriendo. Y la gente me dice, pero ¿cómo? critica. Sí, Siempre. ¿cómo va a No ser? aguante dolores. No aguante dolores, pero lo que nosotros, o sea, no entendemos es que no es un acetaminofén, no es un ibuprofeno, no es un omeprazol. Es que cada vez que tú te sientes, ay, es que te tomas algo, vas, y eso suma, y cuando tú vienes, o sea, si tú haces conciencia de eso, o sea,
es mucho lo que tú estás automedicándote y es mucho lo que tú estás cargando tu cuerpo y tu hígado. Ujú. Así es, así es. Bueno, yo tenía una pregunta. No una pregunta. Porque como estamos hablando de hormonas, definitivamente tú le mencionas a una mujer progesterona, estrógeno, testosterona. No, Sí, es un miedo. Me voy a convertir en un hombre, doctor. no. Esas son las más atrevidas. Porque yo he visto una que dice testosterona, pero eso nada más lo tienen los hombres. Porque Así hay es. falta de educación. Claro, ahorita cuando usted habló del aspecto de que muchas veces la comunidad médica no da las herramientas necesarias, al mismo tiempo han creado de las hormonas como que la única que, de hormona, así, la única que existe es el Estrógeno. esteroide hormona. Ujú. La palabra ilegal, escondido. Es decir, ellos tienen como eso en la cabeza. Y yo creo que eso es algo que culturalmente se ha pasado a todos, inclusive las mujeres. En ese caso, yo voy a poner un ejemplo, señores, que yo tengo que ponerlo, porque es que yo cuando yo veo cosas así, que yo quiero como estrellarme con una pared, No, más o menos. no. 3 respiraciones. Es decir, hay ARS, señores, que Sí. te niegan la cobertura de una testosterona si tú eres Ajá. mujer. Ajá. Porque las mujeres no tienen testosterona. Pero al mismo tiempo, esas mismas ARS le niegan la cobertura de un estradiol y un estrógeno. Al hombre. Porque los hombres no tienen estrógeno. Es decir, la cultura está tan médica, lamentablemente, porque tú estás seguro que esos son médicos que están atrás de eso. Eso no van a ser los call centers que están ahí. Está tan viciada que ahorita cuando le hablaba, entonces ya están poniendo a entes como reemplazo de hormonas bioidénticas como cancerígena. Entonces, a lo que iba y la que hablé y de la testosterona. Vamos a hablar un poquito de la testosterona, porque para las mujeres Es un tema. es la idea de un reemplazo hormonal a nivel de testosterona es como imposible, eso jamás. ¿Y qué tan frecuente es y qué resultados reales da? Casi siempre, cuando viene un paciente a la consulta, sobre todo mujeres, vamos a poner en etapas 35, 40, 45, perimenopáusica o menopáusica, ya más de 45 en adelante, casi siempre todas las sintomatologías con el acúmulo de grasa, retención de líquidos, se debe a una deficiencia de testosterona. Tenemos que entender que la testosterona es un esteroide que en tu cuerpo, sobre todo en la mujer, va a permitir que el metabolismo, o sea, la forma en cómo tú procesas la grasa, cómo tú creas el músculo, cómo tú mantienes el enfoque cognitivo a nivel mental. Muchas de esas mujeres sufren de lagunas mentales o un procesamiento un poquito lento. Y dicen, ay, eso es normal por la edad. Digo, no, con la edad no es normal que la mente se ponga más lenta. Todo lo contrario. Con la edad, la mente, con la experiencia que tú vienes recorriendo, debe hacer conexiones mucho más eficientes y más rápidas que cuando tú estabas en etapa joven. Porque en joven, uno inexperto hace muchas cosas, vamos a decir, de prueba y error y a lo loco. Pero ya en edades más avanzadas, tú tienes la capacidad de hacer procesamiento y resolver problemas a nivel mental mucho más eficientemente por la experiencia. Entonces, la deficiencia de testosterona va a provocar en la mujer esa lentitud mental. Y igualmente, uno de los que más afecta y son las señales de alarma que lleva a la mujer a la consulta, la falta de deseo sexual. Que dicen, mire doctor, yo lo hago por compromiso. O sea, yo literalmente me acuesto y ya. Porque no tengo deseo, nada. Y yo le digo, una cosa es que usted ande con un hambre en la calle con el cuchillo en la boca, ¿verdad? Eso es una cosa. Pero otra muy diferente es que usted tenga el hambre que amerita tener cuando usted tiene una relación de pareja. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, de que esa falta de deseo sexual, ese acúmulo o retención de líquido, miembros inferiores, en los brazos, sobre todo los brazos, que son los que llaman más la atención, que tienen más que ver con los estrógenos, pero la baja testosterona hace que los estrógenos ganen más terreno en ese caso. Entonces, la testosterona es muy necesaria en las mujeres
por esa razón, para desarrollar músculo, para quemar grasa, para el deseo sexual, para la fatiga, para no sentirse cansada. Cuando tú ves, por ejemplo, una mujer embarazada que tiene un exceso de estrógeno, ¿qué hace una mujer embarazada? Ya en etapas más adelantadas en el parto. Se vive durmiendo en todos lados, porque produce mucho sueño. Entonces, uno de los síntomas, por ejemplo, de exceso de estrógeno y baja testosterona es el sueño inexplicable. Porque todos tenemos un día que nos sentimos más cansados que otro, dependiendo el trabajo que hicimos, cómo dormimos y todo eso. Pero no puede ser que esté todos los días ande durmiéndose en el carro, en el trabajo, entre otras cosas. Entonces, para tu rendimiento de día a día, tú necesitas la testosterona para poder sentirte con fuerza. Y sobre todo cuando tú vas al gimnasio a entrenar, sin testosterona es horrible, porque es forzándote, No tienes fuerza. forzándote y puede ocurrir una lesión. Ya, yo estoy entendiendo varios casos. Sí, así es. Y muchas se quedan calladas por lo que venimos explicando de que su ginecólogo no le da, nada más le dice, eso es temporal, tienes que aguantártelo. No lo quieren comentar con las amigas, porque muchas veces hay amigas que están sufriendo más que la persona que viene a consulta, pero no es capaz de decírselo. Entonces, esa persona que tiene todos esos síntomas no se lo quiere contar a la amiga para que la amiga no le diga, tú te estás volviendo loca, que es lo que normalmente le dicen. Entonces, las invito a siempre, le digo a mi paciente, busquen, vayan a bases de datos PubMed, El Cielo, ese tipo, y busquen testosterona. No se queden solo con lo que le dice aún su médico. El médico no es Dios. El médico siempre te va a hablar dependiendo su formación y su enfoque. Entonces, es bueno usted buscar otras opiniones, claro, manteniendo siempre la línea de respeto. Claro. Que eso es importante. No, y que todavía estamos en la etapa de que los médicos todavía se quedaron como en lo básico. Sí, la Y mayoría. ahora es que estamos, como usted, que está Perdón. resurgiendo ese Sí, amor, yo digo, esa forma natural del médico. Sí, lo que pasa es que es más cómodo, ¿entiendes? Sí. O sea, es una cuestión de comodidad como todo en la vida. O sea, es más cómodo yo llegar a mi Correr casa completo. y quedarme en el sofá pasando canales a yo pararme y hacer ejercicio. Claro. Igual, para el médico, aprendió algo en la universidad. Es Ya. incómodo que te digan, lo que tú aprendes en la universidad no es la realidad. Tiene variaciones. Tiene que volver a estudiar. O sea, eso te golpea el ego. Eso te iba a decir, un ¿Entiendes? tema de ego. Sí. Y un tema de métodos. Ujú. Entonces es difícil, doctor, que sacar a los médicos de la vieja escuela de ese método que ya ellos implementaron, que hay un ego envuelto. Entonces, como si yo soy el médico, que el médico siempre ha sido tratado como una clase superior. El que si más yo sabe. soy el médico, ya es lo que yo digo y como yo lo digo y punto. Entonces, Sí. el médico ni siquiera se toma el tiempo. Bueno, Exacto. este tipo de médicos. No, claro. Que ya hay médicos de la nueva generación que tienen un enfoque totalmente diferente y un enfoque funcional e integrativo. Pero el médico ni siquiera se toma, el médico tradicional no se toma el tiempo de explicar al paciente, tómese esto, tómese aquello, Así hágase tu mismo. análisis, punto. O sea, y nosotros que tenemos la responsabilidad, que es lo que yo siempre le digo a ustedes, de ser curiosos, de entender lo que ustedes le están indicando, de ver lo que usted se está comiendo, ver las etiquetas, qué significa esto, cómo por este nombre, cuál es este ingrediente. O sea, nosotros somos los responsables, no es el médico, ni el que fabrica el producto. Nadie le importa la salud suya más que a usted o más que a mí. Entonces, la responsabilidad de lo que nosotros ponemos en nuestro cuerpo, de los médicos que nosotros visitamos, de lo que el médico nos está indicando, no es del médico, somos nosotros que tenemos que tener la curiosidad y cuestionar todo esto, ya sea al que hace los alimentos, ya sea al médico que nos está recetando. No hay por qué tener miedo. No, es que no. Es porque- nuestra salud, es nuestra responsabilidad. Claro, y hay una diferencia entre tú cuestionar, como decimos un buen dominicano, con mala fe, que eso se nota cuando es con sarcasmo, con deseo de hacer daño, a tú cuestionar con deseos de aprender, Para información. para información, para tú documentarte. Porque cuando yo le hablo de terapia de reemplazo hormonal a las pacientes, la primera pregunta, ¿y qué es eso, doctor? ¿En qué consiste? Entonces yo le digo, mira, vamos a agendar una consulta de 30 minutos, nos sentamos con las analíticas, yo te explico todo el proceso, en qué consiste, qué conlleva, porque muchas veces se confunde con un famoso chip que están poniendo por ahí. En medicina, no podemos utilizar el término chip, porque eso No es somos una algo computadora. cualquierizado. Ajá, ok. Es algo cualquierizado. Un chip tú se lo pones
Porque a mí eso me da como a cualquiera, celular, algo así. Entonces, como computadora. exacto. Entonces, eso es genérico, eso no se hizo evaluación, eso es simplemente, tú llegas, le dices, yo tengo tal cosa. Ah, mira, el chip de la juventud, que así creo que le llaman. Y entonces se lo ponen a todos los pacientes, misma dosis, sin cálculo, le cobran un dinero, porque si por lo menos, entre comillas, fuera barato, pero le cobran un dinero y eso no produce un resultado a largo plazo. Porque aunque usted haga la terapia de reemplazo hormonal, en coherencia con esa terapia de reemplazo hormonal, tiene que haber un cambio de estilo de vida para que la terapia de reemplazo hormonal produzca un efecto a largo plazo. Porque si no, usted va a estar, como muchos de ellos creen, dependiente de los pellets de por vida, pero no es dependiente de los pellets de por vida. Es que si solo te ponen los pellets y dura, mientras dura el efecto de las hormonas, que a veces puede variar entre 4, 6 y hasta 8 meses, entonces luego que se va ese efecto, tú sigues con el estilo de vida de consumir comida chatarra, consumir contenido Alcohol, chatarra, no duerme, no tiene plástico. un mal manejo del estrés, el plástico, más todo lo otro que se añade, Me mata. pues, bien, gracias. Volvemos al punto inicial. Usted mencionó la palabra pellets. Sorry, mi amor. Y como estábamos hablando de la testosterona, pellets sobre inyectables. Entonces, la ventaja del pellets sobre un inyectable, en el pellet la dosis se libera por pulso. O sea, tú pones el pellets, normalmente se pone en un tejido graso, normalmente se utiliza el pliegue que está entre el glúteo y la espalda baja, ahí se coloca y eso ahí se va liberando por pulso. ¿Qué evita esto? Lo que provocan, por ejemplo, con la sintética. La sintética tú la pones aquí, intramuscular, inyectable, y una vez tú la pones, toda esa dosis exógena, el cuerpo normalmente la detecta como que es algo que viene de fuera. En cambio, el pellets, al ser bioidéntico, el cuerpo lo interpreta como algo suyo propio. Cuando el cuerpo interpreta algo que viene de fuera, suprime la producción de dentro. O sea, usted deja de producir hormonas porque él detecta que esa carga Tú se la estás de dando fuera, tú se la estás dando. Ajá. Exacto. Y eso, ahí producimos, en términos científicos, castración. O sea, usted literalmente deja de... todo el procesamiento de sus hormonas internos se bloquea y usted nada más depende de esa inyectable. Cuando utilizamos pellets, lo que hace el pellets, como se libera por pulso y al ser bioidéntico y el cuerpo lo interpreta como suyo propio, optimiza. Es decir, si hay deficiencia, sube las deficiencias, pero la producción interna sigue en marcha. Por eso, cuando se va el efecto del pellet, el paciente no ve ese famoso apagón Ajá. que se da con los inyectables. ¿Por qué? Porque como su producción no se suprimió en ningún momento, él continúa su producción y vamos a decirlo así, su estilo de vida coherente con esa producción para no volver a tener o no volver a experimentar los síntomas que experimentó al inicio. Eso era lo que En cambio, con los inyectables, una vez se va la dosis, hay un apagón porque el cuerpo no entiende lo que está esperando que tú le des más. Exacto. Es igual como tú ayudas a alguien que... Hay personas que tú las ayudas y están esperando que tú las ayudes de por vida. Y se quedan esperando esa ayuda y siguen en el mismo lugar donde tú la dejaste, simplemente porque están esperando que tú las vuelvas. ayudes de nuevo. Igual aplica con los inyectables. No, eso mismo yo le iba a preguntar cuando nos chocamos de palabra. Sí. Eso mismo, porque muchísima gente no entiende, o posiblemente hasta en este momento no entendía lo de reemplazo hormonal bioidéntico. Y Ujú. quizá por eso muchísimas personas han tenido ese pavor, ese miedo, porque no quieren que le pase lo mismo que le pasó a su mamá o a Sí. su abuela en su cierto momento. Los mayores temores, disculpa que te interrumpa, los mayores temores son el tema del crecimiento del vello facial, el acné que puede ocurrir y vamos a decir, el crecimiento de la masa muscular. Pero eso se da más con las sintéticas porque el control sobre la dosis, o sea, con los inyectables se da más frecuente porque un control sobre la dosis es mucho menor. O sea, tú no sabes qué dosis se va a liberar exactamente a la sangre directo. En cambio, con los pellets, sí tú tienes un control de cuánto, dependiendo la dosis que se utilice, cuánto se va a liberar a sangre y hay menos riesgo de tener el crecimiento del vello, el acné. Normalmente esos efectos secundarios con los pellets se dan por un mal cálculo de dosis, o sea, la famosa utilización del chip o demás opciones rápidas que venden en el mercado, o
porque no se te dio un seguimiento luego de la implantación. Porque luego de que te pones la terapia de reemplazo hormonal, hay un seguimiento para mantener en vigilancia esas hormonas y evitar especialmente esos efectos secundarios. Perfecto. ¿Y desde qué edad yo debo estar viendo todo esto de las hormonas de reemplazo? ¿O yo debo estar alerta como que, ok, aunque no tenga ningún síntoma, ya debo ir viendo a un médico especialista en esta área? Hace algunos años, yo te diría que luego de los 45 años, pero actualmente, no lo voy a poner tan bajito para que la gente no se alarme, pero vamos a poner que por lo menos de los 30 en adelante, tú tienes que estar Watch out. ojo pelado. Ojo pelado. O sea, Y que ya yo tengo que ir a visitarlo. Y entonces el problema grande ahí es La cara mía fue un poema, ¿no verdad? Él dijo 30. Claro, yo me ya me siento- toca. Estamos. Ya me toca. Principalmente, Doc, señora, cuando ustedes van, no todos, obviamente, pero cuando ustedes van donde un endocrinólogo, lo único que le ponen es estrógeno y ya. Y a veces progesterona. Ujú. Pero nunca te ponen testosterona. Nunca te ponen Ya. No, y ahora- hormona estimuladora, no te ponen FSH, LH. Nada. Entonces, cuando ya tú llegas Ese a tema verla, lo tú tenemos. dices, ¡guay, qué lío yo tengo aquí! No, y ni siquiera no te la ponen, o sea, porque tú puedes no ponerla, pero por lo menos utilizar una suplementación, ya sea por vía oral, para entonces ayudar a paliar los desbalances, los otros desbalances hormonales, si lo único que tú utilizas es progesterona o estrógeno. Porque ese problema tú se lo puedes poner, pero tiene que haber algo más para que lo otro también suba. Porque el problema es que el cuerpo es un circuito cerrado. Mal de las mujeres. Desde que deja de funcionar una hormona, eso significa que para atrás, hay que darle para atrás, para atrás, para atrás. Desde aquí arriba hay algo que no está funcionando. produciendo como debe. Escuchen esto, señores. Eso es Ujú. súper importante. Sí. Está todo conectado. Entonces, una cosa lleva a la otra. Una le da poder a la otra. Entonces, cuando una deja de funcionar, Hay ya que revisar. eso empieza a afectar y a caminar por ahí y a dañar. Sí, y siempre a ver el por qué, en vez del qué. O sea, si tú tienes la deficiencia de estrógeno, si tienes la deficiencia de testosterona o cualquier otra hormona, pero ¿por qué ¿Qué es tú lo la que tú tienes? estás haciendo que te Tú está ves, causando? ¿qué es lo que tú estás eso? haciendo? ¿O qué estás dejando de hacer? Exacto, o dónde está el problema inicial. Porque si no se determina la causa y solo se medica, lamentablemente es un paciente que va a estar recurrentemente en crisis, con la misma sintomatología y cada vez peor. Ok, pregunta, ¿hay seguro para todo esto? O sea, ¿lo cubre el seguro? Buena pregunta. Si yo quiero Vamos a- empezar a verme con mi médico. Vamos a hacer una solución diplomática en ese sentido. Y vamos a decir que si verdaderamente usted valora su salud, el dinero es secundario. No, ¿Tú ves? está bien, pero No, hay él que te tener está la dando la información. respuesta. Ahí está. No, Entonces, ya. tiene que estar dispuesto, en esta vida hay que estar dispuesto a invertir en su salud. Eso es que no cogen, los seguros no Exacto. cubren eso. es lo que- Gracias. En español. No, gracias. pero en estamos- dominicano los seguros Pero no estamos cubren. Gracias. hablando de algo de que si tú estás haciendo un tratamiento preventivo, el dinero que tú te vas a ahorrar después dentro de una enfermedad es mucho mayor. Claro, pero es que la mayoría de las compañías aseguradoras solo ven, al igual que la mayoría de la gente, el inmediato. La Ajá. enfermedad. Ujú, La el enfermedad. inmediato. Ellos prefieren una persona que desencadene la enfermedad y que luego comience que reclamaciones con médico, análisis y así sucesivamente y que no encuentre solución a darle verdaderamente herramientas con relación a la alimentación, o sea, con relación a la suplementación y también este tipo de tratamientos alternativos que ya, gracias a Dios, tienen la evidencia que antes no tenía, porque a veces es muy difícil investigar sobre vitaminas, minerales y este tipo de compuestos. ¿Por qué? Porque tienen efecto en tantos órganos que para tú hacer un estudio y poder documentar los efectos de esa sustancia en los distintos órganos sería demasiado costoso y no hay compañías que estén dispuestas a hacer la inversión. Pero ya por lo menos hay un poquito más de luz y se está investigando y se le está dando prioridad, sobre todo luego del COVID Sí. que tuvimos con la vitamina D, la vitamina C
Y la terapia de reemplazo hormonal ahora mismo está ganando mucho también auge. Es bueno por un lado porque la gente se está documentando al respecto, pero también el marketing se está aprovechando para venderle a la gente soluciones rápidas. Y yo quiero decirle a todo el mundo que nada en esta vida es rápido. Todo requiere procesos para regularse. Muchas gracias. No, Qué y lindo no, eso. y Me encanta. y no, y que la enfermedad tampoco es rápida. La enfermedad viene un proceso. Lo que pasa es que la gente no se va dando cuenta. Y Pero que es una respuesta. Exacto. Es una adaptación a tu entorno. No viene de la nada. O sea, el usted ser obeso no es porque usted come mucho, ni hace poco ejercicio solamente. Es por lo que eso provoca en su cuerpo. Y su cuerpo, para defenderse, produce la obesidad. Produce la obesidad. Uno empieza a cultivar una enfermedad 10 años antes, mínimo, para que tengan claro. Eso no es que me pasó esto y Que eso me levanté fue hoy. el mes pasado. No, es la No, acumulación. 10 años antes. Claro. Doc, en el otro episodio nosotros, como les dije, nos enfatizamos mucho en esa edad, pero también tocamos un poquito, no esa edad, la edad de los 20, la edad de los 30, vamos a pararnos. No, está bien, la de los 20 me parece genial. Vamos a pararnos ahí. Como en esa edad asumimos que de manera natural la producción hormonal debe de estar en niveles adecuados. Pero ya sabemos, y creo que lo hemos hablado, todo lo que impacta esas diferentes hormonas y los otros órganos, hábitos que impactan también directamente la buena o mala producción de X hormonas. ¿Cuáles laboratorios usted le puede indicar, usted puede entender que una persona joven deba de hacerse para ir viendo cómo están funcionando sus hormonas y si algo de lo que están haciendo, de los hábitos que tienen, está comenzando a afectar? Entonces, ahí nos enfocaríamos en los agentes, vamos a decir, los protagonistas del tema del metabolismo de las hormonas. Es decir, todo lo que tiene que ver con el hígado, para ver si está funcionando de una forma óptima y si está procesando como debe todo lo que está usando, si esas enzimas hepáticas no están elevadas, también la GGT, otra enzima, la LDH, la bilirrubina, o sea, todo lo que conlleva un perfil lipídico en general. Eso es uno de los principales. Otro punto, aunque es un poco costoso, pero va a depender también de la sintomatología del paciente, es el panel gastrointestinal. Porque muchas veces tenemos bacterias, hongos, parásitos en el intestino o en estómago que están silentes, usted no tiene ninguna sintomatología, pero están ahí y provocan y pueden ocasionar tanto en el momento como luego en la vida, entonces problemas hormonales como tal. Y igualmente investigar todo lo que tiene que ver con las hormonas. Ahí tenemos lo que tiene que ver con tiroides, la TSH. La TSH es la que manda la señal a su tiroides para que produzca las hormonas que usted necesita para que el cuerpo entonces haga todas las funciones que se desprenden de ahí. La T3, T4 y también T3 y T4 libre, que es muy importante indicarla. Ahí entra también los estrógenos totales, el estradiol, la testosterona total y la testosterona libre. Y no podemos dejar de lado el cortisol, que es la hormona que te permite despertar, pero también es la hormona que bajo presión o estrés se libera constantemente, y una liberación excesiva de cortisol suprime entonces la producción de los esteroides, o sea, testosterona y estrógenos, causando desbalance. O sea, por eso el estrés afecta tanto y es la causa más común de desbalances hormonales hoy en día. Igualmente, en hombres, el PSA, es muy importante realizarlo, aún en edades ya de los 20 en adelante, porque es que como la vida va tan rápido, la gente lamentablemente está abusando mucho de su cuerpo. Las enfermedades que antes veíamos en etapas avanzadas, hoy las estamos viendo en jóvenes, e inclusive desde la adolescencia ya comienzan a arrastrar. Wow. Y igualmente el DHEA, que me habla mucho de, ese es el precursor de la testosterona. Entonces, si la testo está bajita y el DHEA está bajita, significa que el estímulo a donde se produce, pues está disminuido y contribuye a esa deficiencia de testosterona. La SHBG, que es la proteína, ese es el delivery. Ese es el tren. Ese es el que lleva la hormona. Entonces, así como cuando usted pide por delivery, usted se pone ansioso viendo por dónde el delivery va y si llega, pero si le llega la pizza y le llegó un pedazo menos, usted se pone de mal humor.
Así mismo pasa con esa. Si esa está deficiente y le lleva menos porción al ovario o al testículo de lo que necesita, pues por ende el feedback que va del testículo y el ovario al cerebro va a ser deficiente y la producción va a ser deficiente. Claro. Entonces, es complejo, pero no se llene la cabeza tratando de entenderlo, sino más bien vaya a su médico, un médico con el cual usted pueda conversar, que esté abierto a estas nuevas opciones, que le explique, para que usted lo pueda, vamos a decirlo así, entender un poco mejor, porque es mucha información y para una persona que no trabaja en el área de la salud, ni a nivel de coaching o a nivel ya como profesional de la salud, puede ser un poquito complejo. Sí, mucha información. Entonces, básicamente lo que tiene que entender es, en su cuerpo, usted tiene un delivery que le lleva hormonas a ciertos órganos para que se den ciertos procesos. Entonces, si ese delivery está deficiente, eso lleva a desbalance. Si por ejemplo, el hígado o el intestino tiene alguna condición también y no puede procesar y reabsorber esos estrógenos o esas hormonas como debe, eso también crea desbalance. Si usted mantiene niveles de azúcar en sangre elevado con niveles de insulina basal o poscarga elevado, eso también lo lleva a una elevada producción de cortisol, porque es una hormona contrarreguladora para cuando usted tiene el azúcar alta, y ese elevado cortisol crea desbalance también. Entonces, en el cuerpo, y como dijimos, en el cuerpo todo es un circuito cerrado. Si hay una disfunción aquí, tiene que buscar para atrás, lentamente y despacio, tomarse su tiempo para entender qué está sucediendo, por qué, y aplicar, si es necesario, la terapia de reemplazo hormonal o cualquier otro tratamiento en base a la evaluación, porque la medicina es personalizada. Una preguntita rápida. ¿De qué edad usted coge pacientes? ¿Desde qué edad usted coge? No hay límite. No hay límite, no. Perfecto. No, claro. Bueno, mejor de ahí se daña de esa explicación que acaba de dar el doctor. Doctor, que yo no le digo usted, yo le digo doctor. No, me puede decir Saddam. Ok. Tranquila. No, a mí se me ha quedado con lo de usted. A mí se me ha quedado. Yo le digo doc. Bueno, señores, yo creo que abarcamos mucho. Y es que este es un tema, porque yo iba a hacer una pregunta ahora, pero esta lo voy a dejar para el próximo episodio. porque la voy a dejar para el próximo episodio. Al doctor para hay que volverle a que invitar. tengamos claro, tenemos que tener una continuación y tenemos que hablar de soroterapia. Claro. Perfecto. Es que Sí. hay mucha Y eso tela yo por iba- donde cortar. eso yo iba a sugerir. Yo le cambié el nombre, yo le puse terapia nutricional intravenosa. Porque Claro. ya la sueroterapia la tienen por ahí. De relajo. Como que Lo que un usted relajo. dijo es que después ya el marketing se encarga. No, increíble. Claro, le vamos a dejar todos los datos del doctor Saddam para que ustedes también puedan disfrutar de un doctor que le va a explicar, que Sí. va a buscar de dónde está saliendo ese síntoma y no le va a dar un ibuprofeno para que se Y va a buscar la raíz de la calme. causa. Exactamente. Que me encanta, pero yo quiero concluir este episodio quedándome con algo que dijo el doctor al principio, que es una de mis prédicas más fuertes, y es que donde no hay autoconocimiento es imposible tener una buena salud, vivir en bienestar, estar en su mejor condición, porque esa es la alerta que nosotros vamos a tener de que hay algo que tenemos que poner atención. No es normal que siempre tengamos dolor de cabeza, no es normal que tengamos falta de energía, no es normal que nos estemos durmiendo todo el tiempo, como dijo el doctor, no es normal que se caiga el pelo, no es normal que tengamos uñas débiles. Entonces, todo esto, señores, son síntomas que nosotros solamente nos damos cuenta cuando estamos presentes y conscientes y cuando vivimos en el autoconocimiento. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me dolía la cabeza ayer? ¿Me duele hoy? ¿Me está saliendo más bello del habitual? O sea, todo esto son síntomas que tenemos que prestar atención. Eso es así. Eso es así. Definitivamente. Y como dijo el doctor, es decir, estar lo suficientemente consciente para saber que muchos de esos aspectos, como los que mencionó Heidi, y hay muchos otros más, no son normales. Porque tú veas que todo el mundo, por un dolor de cabeza, a cada rato se bebe un Tylenol. Eso es normal porque eso lo venden en la farmacia. ahí. No es normal comer y tomarse un omeprazol, como yo veo personas, Exacto. incluso antes. O sea, van a comer y se lo toman antes para callar el síntoma de lo que le va a provocar esa comida. O sea, usted tiene que poner atención a eso urgente. No. Ya. No, dejar de normalizar lo que es anormal. Eso tenemos ya que comenzar a romper esos esquemas. Y como dijo Heidi, como ha dicho Gio, buscar una persona
un médico de cabecera que sea un médico que de verdad te explique, no un médico que simple y llanamente se sienta con un recetario que tú tienes esto, toma, bébete De esto. una vez. Pero Sí. ahí el responsable no es el médico, somos nosotros. Exactamente. Así es. Entonces, ojo pelado, como dijimos ahorita, usted es el responsable de su salud, de lo que come, del médico que visita, de las preguntas que hay que hacer que usted no hace, de las conversaciones que hay que tener que uno se la evita porque a veces también anda muy rápido. Y recuerden que el autoconocimiento es el pilar más importante de nuestra salud. Así es. Y que recuerda que no hay garantías. Ahora, las probabilidades, si te cuidas, son muchos menores de enfermedades y en caso de que sufras alguna enfermedad, tu porcentaje de complicación es mucho menor y tu recuperación va a ser mucho más rápida. Así mismo. Así es. Mejor de ahí para cerrar, no Se hay. daña. Así que Muchas gracias, doctor. Sí. Muchas gracias de Ustedes. verdad por tanta información y lo vamos a ver. Y lo nuevamente. tendremos aquí de nuevo. Dios mediante. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye.